Queridos televidentes, reciban un cordial saludo. Hoy una vez más aquí en Renovando tu Corazón. Juan David, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes a esta hora. Pablo, un saludo muy especial para usted, para todos ustedes televidentes que nos acompañan hoy en Renovando tu Corazón. Qué bueno para nosotros que ustedes nos sigan acompañando hoy en nuestro programa número 35, Pablo, ya muy próximos a cumplir el primer aniversario de nuestro programa Renovando tu Corazón. Y qué bueno, Pablo, entonces hoy en este programa también el tema que hemos preparado, yo creo que muy actual también, muy para nosotros los católicos, los carismáticos, los que nos gusta estar asistiendo a los grupos de oración, porque se trata precisamente de esto, sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy, Pablo. Así es, Juan David, queridos televidentes, a lo largo del programa de hoy hablaremos de los grupos de oración. Sin duda que la oración juega un papel importante en la vida del cristiano y muchas veces no conocemos o no encontramos de pronto esas orientaciones, esas indicaciones apropiadas para llevar y para practicar una vida de oración. Por eso el programa del día de hoy hablaremos de los grupos de oración. Juan David, ¿qué tal si empezamos por contarle a los televidentes qué es la oración? La oración, Pablo, de manera muy personal, yo creo que la oración es el impulso o es esa experiencia personal que tenemos cada uno de nosotros los cristianos, católicos, con el Señor. Es esa experiencia profunda, íntima y personal en la que nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Señor, de mostrarnos tal cual como somos. Esa oportunidad de conocernos y darnos a conocer ante nuestro Señor para que Él nos reconozca también y nos dé la dignidad. La oración es el acto mediante el cual nosotros nos podemos comunicar directamente, o como se dice coloquialmente, face to face, con nuestro Señor, que nos escucha y que también nos habla a través de la oración. Así es, Juan David. Sin duda, el modelo de oración lo vamos a encontrar nosotros en Jesús. Vemos cómo a lo largo de los 4 evangelios pues encontramos a un Jesús orante que continuamente se dirige al Padre. Como usted bien lo decía, Juan David, orar es hablar con Dios, es entrar en intimidad con Él. Y de esta forma podemos decir que hay 2 formas de orar. Lo podemos hacer de manera personal o de manera colectiva, de manera grupal. La oración es personal cuando yo genero un espacio para hablar con Dios. Eso lo puedo hacer en una visita a Jesús sacramentado, lo puedo hacer allí en mi casa, en un momento de intimidad, en un momento de oración, como bien lo decimos, personal. Y hablamos de oración comunitaria o oración colectiva cuando ya hay 2 o más personas participando de dicha oración. Entonces, Pablo, la oración personal de cada uno de nosotros tiene que ser frecuente y permanente. Hoy lastimosamente, hoy en día, Pablo, vemos como muchos católicos, muchos cristianos dependen de los grupos de oración para tener un encuentro con el Señor y la oración personal la han dejado a un lado. Yo creo que debería ser al revés, de la oración personal pasar a esa oración comunitaria, a ese encuentro con nuestros hermanos en el Señor. Pero qué bueno que nosotros podamos fortalecer esa oración personal y de allí pasar a esa experiencia comunitaria en la que el Señor se manifiesta a toda una comunidad, pero que de todas maneras ese encuentro personal no deja de ser personal con el Señor. Esa experiencia de oración, a pesar de que es comunitaria, no deja de ser personal de cada uno de los que están allí en esa oración comunitaria con el Señor. Así es, Juan David, bien lo decía Jesús a sus discípulos. Ustedes son buenos, tienen buenas intenciones, pero la carne es débil. Y la invitación que Jesús hacía a sus discípulos es: oren para que no caigan en tentación. De ahí que a lo largo de este programa entonces hablaremos de cómo orar de manera colectiva, de manera grupal. Los invito entonces para que pasemos a nuestra primera sección. Vamos con palabra de vida y ya regresamos con el tema de hoy, los grupos de oración. Del Evangelio según Mateo. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, creció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo.
Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos: el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos: la levadura que toma una mujer y la introduce en otras medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después, Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creyentes, entonces, para que entremos ya a desarrollar el tema del día de hoy sobre los grupos de oración, qué bueno que empecemos a definir o a hablar precisamente sobre estos grupos de oración. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2689, habla de que los grupos de oración o escuelas de oración son hoy uno de los signos y uno de los acicates de la renovación de la oración en la Iglesia, a condición de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana. La salvaguarda de la comunión es señal de la verdadera oración de la Iglesia. Los grupos de oración también son escuelas de oración en donde toda una comunidad se reúne allí para orar, para ser guiados en oración. Un grupo de oración no es un lugar donde solamente una persona ora por otras personas, no. Un grupo de oración, como se dice, es un grupo donde se reúnen varias personas y oran allí en comunión y tienen una experiencia comunitaria con Jesús. Y de allí que se vuelve muy importante y que en estos momentos hablar precisamente sobre los objetivos que debe tener un grupo de oración, Pablo, en especial desde la persona que está encargada, ese servidor que está coordinando y liderando un grupo de oración. Podríamos hablar, Pablo, como primer objetivo entonces de los grupos de oración, el llevar a las personas a un encuentro personal con Jesús. El líder de un grupo de oración debe tener como principal objetivo, debe tener como esa principal meta el que todas las personas que se están encontrando allí en este grupo de oración tengan y alcancen ese encuentro personal con Jesús, ese encuentro íntimo que los renueva, que los sane y que les da plenitud a sus vidas. Yo creo, Pablo, que un grupo de oración en el que las personas no tengan este encuentro personal con Jesús es un grupo de oración mediocre y que no tiene ningún sentido. Un grupo de oración es aquel donde Jesús se hace presente y el Señor renueva y se encuentra personalmente con todos los que están allí en este lugar. Claro que sí, Juan David. Otro de los objetivos que debe perseguir el servidor o el líder de oración es propiciar espacios de acompañamiento espiritual con quienes asisten al grupo de oración. Aunque el grupo de oración, como lo decimos, pues es de manera masiva, es importante que ese servidor o que ese líder de oración tenga la oportunidad de generar espacios
durante la semana o espacios diferentes a los de la asamblea de oración para dar un acompañamiento a las personas que se lo pidan, que se lo soliciten. Es muy común, Juan David, cuando una persona inicia en un camino de oración, pues se le van despertando dudas, inquietudes, y ya quiere tener, más que la oración grupal o comunitaria, quiere tener una oración personal, muchas veces con el servidor, muchas veces para pedir orientación referente a cómo maneja su vida, inquietudes referentes a una vocación, a un sacramento. Muchas veces se presentan casos de liberación, casos de sanación interior, de sanación física, que no pueden ser tratados dentro del grupo o dentro de la asamblea de oración, porque son casos muy puntuales, muy personales. Y es allí donde el líder de oración debe generar estos espacios, con el fin de orientar a estas personas, de orientarlas también para que sea la oportunidad de llevar una vida sacramental, para que corrijan aquello que se considere que debe ser corregido y esas personas pues tengan un crecimiento espiritual más notable y más notorio. Porque sin duda, Juan David, pues que en un grupo de oración para el líder o para el servidor muchas veces resulta difícil y complicado, teniendo en cuenta que al grupo asisten niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, personas de diferente estrato social, personas con diferentes problemáticas. Entonces es muy importante que se genere también un acompañamiento espiritual de manera personal. Así es, Pablo. Otro de los objetivos que debe tener un grupo de oración es una apertura a los carismas del Espíritu Santo. Inclusive es uno de los objetivos de la renovación carismática católica. Y los grupos de oración hoy en día deben estar abiertos a la acción del Espíritu Santo, que ha actuado a través de la historia en la iglesia y que hoy mismo sigue actuando con sus dones, con sus carismas. Qué buenos grupos de oraciones carismáticos donde haya una apertura a la acción del Espíritu Santo, que derrama los dones de lenguas, de la sanación, de la liberación. Estar abiertos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiera hacer en la vida de las personas. El Espíritu Santo de Dios se es dado a todas las personas para el bien común, para el bien y el crecimiento de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios sigue actuando hoy en día en medio de nosotros y especialmente en todos los grupos de oración en los que el Señor llama a las personas y nos sigue guiando a través del Espíritu Santo. Muy bien, Juan David. Y el cuarto objetivo que consideramos que se debe tener presente en un grupo de oración es enseñar la palabra de Dios. Yo me atrevería a decir que un grupo donde no tenga espacio la palabra de Dios deja de ser grupo de oración, porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe cristiana, de nuestra vida eclesial. Por eso la palabra de Dios debe jugar un papel importantísimo allí. No se trata solamente de que el líder o el servidor vaya a compartir o a imponer sus propias ideas o sus pensamientos, sus ideologías, no. El fundamento de un grupo de oración debe estar basado siempre en la palabra de Dios. Y qué importante que en los grupos de oración se generen espacios para compartirla, para que las personas conozcan más de Dios, para que no nos quedemos únicamente con el evangelio dominical, sino que trascendamos en la palabra y que desde el grupo de oración se impulse a las personas para que ellas mismas allá en su casa durante la semana pues vayan haciendo también lectura de la palabra de Dios. Así es, Pablo. Yo les quiero invitar en estos momentos televidentes a que pasemos a la siguiente sección del día de hoy, que dice la gente. Estaremos, inclusive, hoy nos están acompañando los niños en la presentación de esta sección. Qué rico que los niños también se vayan vinculando en esta obra de evangelización, para que el Señor también los está utilizando a ellos como instrumentos. Hoy, en esta sección de Renovando tu Corazón, nos acompañan dos amiguitos muy especiales, Sebastián y Simón. Hoy nos van a acompañar a preguntarle a la gente si conocen grupos de oración católicos acá en el municipio. Vamos a escuchar sus respuestas. Que sepa el nombre, no. ¿Sí me entiende? Que sí sé que hay grupos que se reúnen ahora, sí. Que son señoras de aquí mismo de La Ceja. Pero que sé el nombre del grupo, no. Yo sí conozco grupos de oración, pero no sé decir el nombre ni nada de eso. No conozco. El del barrio de San Cayetano, en la parroquia de San Cayetano hay uno, y el del asilo. Pues la casa de oración de San Nicolás. Y otra que quedan por acá, yendo para Río Negro. Pues no, de eso sí conozco poquito. Pues definitivamente no lo conozco, en algún tiempo de mi vida quise ir a alguno, pero pues no me gustó y no, aunque soy católico y soy creyente, no soy de grupos de oración y no sé dónde hacen. El de la terminal,
el que queda por allá por la clínica por Siervos de Cristo. Lazos de Amor Mariano. ¿Nos quiere hacer una invitación? Les hago una invitación de que vayan cada viernes a la capilla ay, ¿cómo es que se llama esta de acá de la de San José, que es a las 7, y muy bien recibidos por unos servidores excelentes, y ahí miramos cómo nos enseña tantas cosas sobre Dios y de la Virgen. Juan David, contémosle entonces también en esta parte del programa a nuestros televidentes de que participar de un grupo de oración pues también lleva sus riesgos, y de pronto suena un poquito paradójico que de pronto tengamos peligros al asistir a un grupo de oración, pero vamos a contarles a nuestros televidentes cuáles son esos riesgos o cuáles son esos peligros en los que corremos al participar en un grupo de oración. El primer error que podemos caer, o el primer peligro que se corre, es de que terminemos depositando toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el líder o en el servidor de oración. Nuestra fe, queridos cristianos, queridos televidentes, debe estar fundamentada siempre en la persona de Jesucristo. Nosotros no podemos depositar la totalidad de nuestra fe en el sacerdote, en la religiosa, en el seminarista o en el líder. Es importante hacerlo y que confiemos en ellos, porque ellos son los que nos están guiando, los que están dirigiendo nuestra vida espiritual, los que están guiando nuestra conciencia. Pero nuestra fe debe estar fundamentada en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes y como seres humanos que somos, podemos tener nuestras debilidades, nuestras fallas, podemos equivocarnos. Y cuando esto ocurre, lo hemos ya visto en grupos de oración, en parroquias, en algunas comunidades, donde el líder se equivoca y la fe de las personas se pierde, se desaparece. Y esa no es la idea ni la intención. La idea es que confiemos totalmente en la persona de Cristo y que confiemos de manera mesurada en aquellos líderes o servidores que nos guían. Entonces la invitación es eso, primero a que nos dejemos orientar, sí, pero a que no dependa la totalidad de nuestra fe en la vida de estas personas. Así es, Pablo. En cuanto a eso, inclusive, no podemos permitir, y de pronto también inclusive los mismos líderes, cuando vean que las personas, que los que están asistiendo al grupo de oración, pues vean que están dependiendo de él en la parte espiritual, pues que hagan un pare y hagan esa formación de fe cristiana en Jesús. Otro de los peligros, Pablo, es llevar una enseñanza contraria al magisterio. Y qué bueno que tratemos esto, televidentes, porque hoy en día nos podemos encontrar con muchas personas que en las enseñanzas dentro de los grupos de oración están enseñando y dando conceptos muy personales, muchas veces que no van de acuerdo al magisterio de la tradición de la iglesia. Qué importante que nosotros sepamos discernir sobre todas las enseñanzas que se nos están dando en los grupos de oración, y qué bueno que los líderes en los grupos de oración sepan preparar también esa enseñanza en la tradición y en el magisterio de la iglesia, que las enseñanzas sean argumentadas en pro y en la misma línea que va nuestra iglesia católica, y que no estemos dando y enseñando argumentos simplemente personales en desacuerdo con la iglesia, que simplemente son allí personales y que no tienen a veces argumento bíblico inclusive. Qué bueno que nuestras enseñanzas y que nosotros como participantes en grupo de oración sepamos discernir estas enseñanzas que se nos estén dando en los grupos de oración, que vayan de acuerdo a lo que la iglesia está enseñando a todos nosotros. Otro de los peligros o de los riesgos que caemos al participar en un grupo de oración es caer en la simonía. La simonía es aquella acción o aquella costumbre muchas veces en la que el dinero juega un papel importante dentro del grupo de oración, y muchas veces el líder o el servidor termina lucrándose con base a la fe de las personas. Muchas veces el servidor termina explotando de manera económica a las personas, y lo más triste es que muchas veces caemos en esto. Lo que gratis hemos recibido de Dios es obligación nuestra darlo y compartido gratis. Los carismas no tienen por qué cobrarse. Ningún servidor tiene por qué cobrarle a usted una liberación. Ningún servidor tiene por qué cobrarle a usted una orientación espiritual. La invitación entonces es a que si en algún grupo de oración nosotros sentimos de que el objetivo del líder de oración o del servidor es más económico que la misma parte espiritual, entonces allí ya vemos indicios de que este grupo realmente no es de Dios, de que no es lo que Dios quiere. Lo repito, lo que gratis recibimos de Dios es obligación nuestra darlo gratis. No tenemos por qué cobrar por el ejercicio de un carisma, por un servicio que estamos prestando a las demás personas.
Otro de los errores o peligros, queridos televidentes, en los grupos de oración es cuando se caen en fanatismo y en sensacionalismo. Y nos referimos a esto cuando la experiencia cristiana, la experiencia del encuentro con Jesús se convierte en una simple experiencia emocional, donde se exalta la alegría, donde estamos muy contentos, pero si entonces el día de mañana yo no siento nada en mi corazón, yo no siento que lloro, que tengo ganas de llorar, de gritar, de saltar, pues entonces allí ya en Jesús dejó de estar y listo. Yo creo que debemos empezar a madurar en nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser centrada en la experiencia con Jesús y no en una experiencia sensacionalista y en una experiencia de fanatismo, donde nosotros nos fanaticemos y depositemos toda nuestra confianza en la experiencia emocional que estamos teniendo, donde nos fanaticemos en lo que nos estemos viviendo, en la oración, donde nos fanaticemos y estemos viendo todo en un ambiente espiritual, donde todos son carismas, todo es muy bonito, emocional. No. Debemos centrarnos en nuestra experiencia con Jesús, en nuestro encuentro con Jesús, que nos hace vivir nuestra experiencia personal estando acá en la tierra también. Que nuestra experiencia sea primero con Jesús y todas estas experiencias emocionales pues nos lleven a madurar nuestra experiencia de fe con el Señor. Algo también para agregar, Juan David, a lo que usted dice, que me parece importante, y es muchas veces el fanatismo. Vemos grupos de oración o comunidades donde todo se vuelve pecado, donde terminamos privando muchas veces la libertad de las personas para ejercer otro tipo de actividades, para llevar una vida normal. Desafortunadamente encontramos líderes de oración que son demasiado fanáticos y pretenden que sus participantes, que sus asistentes también manejen estas mismas ideologías. Y allí, Juan David, que es muy importante el discernimiento de las personas. Agregaríamos también de que otro de los riesgos es alejarnos de la vida sacramental. Ningún grupo de oración puede ni debe alejarnos a nosotros de la Iglesia Católica. Ningún grupo de oración puede promover la unión libre. Ningún servidor de oración puede sentirse con el derecho a confesar personas. No, al contrario. Somos los servidores los que estamos llamados a llevar a las personas a que tengan una vida sacramental, a que frecuenten la Eucaristía, a que frecuenten el sacramento del matrimonio, el sacramento de la reconciliación. Esa es nuestra obligación como líderes y como servidores de oración, que las personas tengan en esa oración esa fortaleza espiritual que necesitan, pero que el centro de nuestra vida cristiana y católica sigan siendo los sacramentos. Bien, televidentes, yo los quiero invitar, Pablo. Vamos a pasar a ver el siguiente video que hemos separado para el programa del día de hoy y al regreso continuamos con el tema que hemos preparado. Eres la luz que me ilumina.
de este gran amor, Señor de mi vida, me arrodillo ante ti. Y tú eres todopoderoso, gran deleite, mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, gran deleite, mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, gran deleite, mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, gran deleite, mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Televidentes, continuando entonces con lo que veníamos hablando sobre los peligros que se corren en un grupo de oración, pues qué bueno hablar y tocar en este punto sobre el espiritismo, el ocultismo y la nueva era. Lastimosamente hoy en día muchos grupos de oración católicos en sus enseñanzas, en sus experiencias, están presentando a todos los asistentes experiencias que no van de acuerdo a la corriente de la Iglesia Católica. En algunos grupos de oración se habla de la parte del espiritismo, experiencias con personas o seres queridos que han muerto. Queridos televidentes, en los grupos de oración eso no se debe presentar, eso no es de Dios. En la parte de las supersticiones, no podemos permitir que en los grupos de oración o personas nos muestren y nos hagan que nosotros depositemos nuestra fe en cosas que no tienen sentido. Nuestra fe debe ir de acuerdo, debe ir siempre en Jesús, no en elementos, instrumentos que nos presenten a nosotros. Ningún elemento, ningún líquido, ninguna medalla, nada nos va a dar salvación a nosotros y nos va a presentar a Jesús. Nuestra experiencia tiene que ser personal y profunda con Jesús. Igualmente, de la misma manera, muchos grupos de oración hoy en día, tocando todo este tema y todo este cuento de la nueva era, supersticiones que no van de acuerdo a la Iglesia Católica. Qué bueno que nosotros sepamos discernir y profundicemos en esa experiencia con Jesús. Más adelante Pablo hablaremos inclusive de cómo reconocer y discernir si los grupos de oración son de Dios. Qué bueno que estos elementos nosotros los podamos profundizar para poder reconocer cuando esa experiencia es de Dios. Muy bien, Juan David. También contamos en ese momento a nuestros queridos televidentes qué debe hacer el servidor o cómo se prepara un grupo de oración. Hay dos puntos que son importantes a la hora de preparar una asamblea o un grupo de oración. ¿Qué debe hacer el servidor? Lo primero que debe hacer es orar durante el transcurso de la semana, prepararse en la oración personal. No podemos dar de lo que no hemos recibido.
Por lo tanto, resulta poco lógico de que vayamos a dirigir un grupo de oración que queramos llevar a las personas a que oren cuando yo no estoy orando. Entonces, lo primero que debe hacer el líder o el servidor es tener oración personal durante la semana. Y en esta oración, pedirle a Dios que le manifieste o que le muestre qué tema quiere que toque, cómo debe enfocar la oración, que desde el transcurso de la semana se vaya ya orando por las personas que van a llegar a participar de esa próxima asamblea de oración, que en el transcurso de la semana, durante esa oración, oremos por el ministerio que nos va a acompañar, oremos para discernir cuál es la palabra que el Señor quiere que compartamos, cuál es el tema que quiere que toquemos. Entonces ese es el primer punto, Juan David, orar durante la semana de manera personal. Así es. El otro punto, y que es muy importante, y qué bueno que lo toquemos también, qué bueno que en todos los grupos de oración se enseñe la palabra de Dios. Un grupo de oración donde no se enseñe la palabra de Dios no es un grupo de oración completo, porque no se está escuchando a Jesús. Y este punto trata precisamente de eso, de la preparación de la enseñanza. Y debemos tocar en este punto qué importante se hace. El fundamento, los principios de la teología son siempre la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia y la tradición de la iglesia. Que la preparación de la enseñanza para los grupos de oración siempre vayan en esta línea de la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia, la tradición de la iglesia. Que le enseñemos a los participantes qué opina y qué piensa la iglesia. Que le enseñemos a los participantes en los grupos de oración sobre la palabra de Dios, los diferentes evangelios, las cartas paulinas. Que profundicemos en esto. Inclusive el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium habla precisamente de la preparación de las enseñanzas y las predicaciones. Habla precisamente en el numeral 13. La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Recordar la necesidad de dedicar un tiempo de calidad a este precioso ministerio como es la predicación. Qué bueno que las personas que estén encargadas a dar una enseñanza o una predicación en los grupos de oración dediquen un tiempo prolongado a esta enseñanza de estudio, de escuchar al Señor, de oración y de reflexionar sobre lo que el Señor quiere transmitir a las personas. Recordemos que la enseñanza no es un método donde yo voy y voy a dar mis conceptos y yo voy a enseñar lo que yo sé. No. La enseñanza y la predicación en un grupo de oración tiene que ser una apertura al Espíritu Santo y al Señor que viene a enseñar a todas las personas que están allí en el grupo de oración, inclusive nosotros mismos. Tenemos que estar siempre muy abiertos a la acción del Espíritu Santo, que venga y nos use y nos utilice a cada uno de nosotros para que le enseñe a todo su pueblo y lo guíe. Y el llamado no es únicamente a que la preparación la haga el líder o el servidor del grupo de oración. También nosotros como asistentes debemos de participar y también de prepararnos de la mejor manera para prepararnos al momento de la oración comunitaria. ¿Cómo nos preparamos nosotros como asistentes? Pues es muy simple, muy sencillo. Lo primero es estar dispuestos y con el corazón abierto a lo que Dios quiera sembrarnos en aquel grupo de oración. Allí se recomienda entonces llegar al grupo de manera tranquila, llegar despacio, llegar con tiempo y ante todo muy abiertos y muy dispuestos. Y reconociendo de que aunque es un grupo, de que es una asamblea de oración, yo voy a tener una oración personal, voy a tener un momento íntimo con Dios, con mi Creador. Aunque la oración es, como lo decíamos ahorita Juan David, la oración es comunitaria, pues a la misma vez también es oración que se hace personal. Y como asistentes no somos meros espectadores del grupo de oración, sino que somos participantes del grupo de oración. Por eso debemos de prepararnos y estar dispuestos allí a cantar en el momento que tengamos que hacerlo, escuchar la palabra en el momento que tengamos que escucharla, dar el testimonio cuando el líder o el servidor así lo solicite y participar de la oración personal. Yo los invito, queridos televidentes, a que pasemos en este momento al corazón de María y ya regresamos con el tema de hoy aquí en Renovando tu Corazón, los grupos de oración. ¿Qué tal, amigos televidentes de Renovando tu Corazón? Reciban una vez más un saludo caluroso desde su sección En el Corazón de María. El día de hoy hablaremos sobre un tema o una fecha que es importante para todos nosotros los católicos y es el 16 de julio, una fecha en la que se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen.
Vamos a hablar un poco y a conocer sobre la historia de la aparición de esta hermosa mujer, de nuestra Madre. Esta Virgen se apareció en el lugar del Monte Carmelo, por eso es tomado su nombre como la Virgen del Carmen. El Monte Carmelo está situado en Israel. Es un lugar que desde las Sagradas Escrituras es considerado como un monte sagrado, ya que allí el profeta Elías lo convirtió en un refugio de fidelidad al único Dios. Es un lugar el que fue tomado como un encuentro entre Dios y su pueblo. Este lugar está cerca de la llanura de Galilea, cerca de Nazaret, cerca donde vivía la Santísima Virgen María. Aquí podemos hacer una comparación y es que siempre todos nosotros, sus hijos, hemos estado cerca al corazón de la Santísima Virgen María, pues el profeta Elías estuvo mientras habitaba en el monte de Carmelo. La palabra Carmelo se deriva de la palabra Carmel o Alcarén. Estos dos términos traducen jardín. Es allí donde la Virgen Santísima hizo su aparición. Primero sus orígenes desde la celebración de Pentecostés, donde algunos fieles investigaban la vida de los dos profetas, que eran Elías y Eliseo. Estos dos profetas habitaban en el Monte Carmelo, allí vivían, ya que ellos dedicaron su vida a la contemplación celestial, a la oración siempre unidos en Jesús. Allí, mientras investigaban la vida de estas dos personas, los fieles, la Virgen Santísima hizo una aparición sobre las nubes. Desde allí, todos los fieles que se encontraban en este lugar tuvieron un regreso al catolicismo, una conversión, un encuentro y un llamado. Luego de esto, la Virgen María se le apareció a San Simón Stock, el cual él era un inglés religioso y se convirtió en un personaje central de la orden de los Carmelos o de las Carmelitas. Esta aparición se realizó el 16 de julio del año 1251. Allí la Santísima Virgen María le entregó a San Simón sus hábitos y el escapulario. Desde allí se fundaron las comunidades religiosas de los carmelitas o de las carmelitas o carmelitos, ya que es una comunidad tanto para hombres como para mujeres. Como les decía anteriormente, él fue un personaje muy importante dentro de estas comunidades, pero también el profeta Elías y Eliseo lo fueron. Aunque no tomaron estas comunidades el nombre de elianos, tomaron el nombre de carmelitas porque eran allí el lugar donde estos dos personajes que eran importantes para estas comunidades habitaban. Este personaje, lo que fue el profeta Elías y Eliseo, se convirtieron en un papel central de estas comunidades, ya que estas se dedicaron su vida a la contemplación. Pues nosotros en nuestro municipio no somos la excepción, ya que contamos con la comunidad religiosa de las Carmelitas. Y luego de esto podemos también resaltar algo muy importante, y es que la Virgen del Carmen es la patrona de todos los transportadores. Por eso en todas las festividades vemos cómo se celebra a través de desfiles de carros y de vehículos como una especie en honor a la Santísima Virgen del Carmen. Pues cada año nuestro municipio también se une a esta gran festividad. Pues en estos momentos esta fiesta se lleva a cabo y los está realizando en las fechas del 11 de julio al 20 de julio, las cuales los invitamos a que conozcamos un poco sobre ellas, y por eso los queremos invitar desde esta su sección para que en el próximo programa hablemos un poco más sobre cómo se vive esta gran festividad en nuestro municipio, ya que esta es una bella flor que se venera porque es importante para nosotros, ya que es nuestra patrona de nuestra localidad, ya que tenemos a la Basílica Menor. Muy bien, queridos televidentes, continuamos con el tema del día de hoy en Renovando tu Corazón, los grupos de oración. Acá, Juan David, vamos llegando a una parte muy importante del programa, en lo que nosotros hemos preparado para nuestros televidentes. Y aquí necesitamos tener mucha madurez espiritual para entender y asimilar lo siguiente. Lo primero es de aceptar de que los grupos de oración, pues ya hablamos ahorita de que tenemos algunos riesgos al participar de ellos,
Y entre ellos, Juan David, hablamos de que se pueden presentar algunas prácticas de espiritismo, prácticas de ocultismo. Es importante discernir cuándo un grupo de oración verdaderamente es de Dios y cuándo no. Hay grupos de oración donde muchas veces el servidor, sin sentirse llamado, ni sentir que el Señor le ha encomendado una oración, pues trata de involucrar a otras personas para que participen de esto, y muchas veces, en lugar de llevarlos a un encuentro con Dios, los termina alejando o los termina desubicando, porque no tienen la formación, no tienen la preparación y verdaderamente no es llamado ni enviado por Dios a compartir esta experiencia de fe con las demás personas. Entonces hay algunas características o algunas situaciones que nos permiten a nosotros discernir cuándo un grupo verdaderamente es de Dios y cuándo no. El primer punto sobre el que podemos hablar hace referencia a los frutos que genera el grupo de oración. Un grupo de oración debe llevarnos a nosotros, como bien lo decíamos ahora, nos debe llevar a participar activamente de nuestra vida sacramental, nos debe llevar a sentir un profundo amor por la Santísima Virgen María, nos debe llevar a gustar y a tener un sabor especial por la palabra de Dios. Un grupo de oración debe llevarnos a ser mejores personas, debe llevarnos a que cada vez seamos mejores personas y tengamos mayor conciencia sobre lo que es y lo que no es el pecado. Igualmente para un servidor, nos dice la palabra de que por sus frutos los conoceréis. Un líder o un servidor de oración pues debe llevar una vida sacramental, debe llevar una vida moderada, debe llevar una vida moralmente buena y aceptada a los ojos de las demás personas. Aquí ya empezamos nosotros a discernir si verdaderamente ese grupo de oración es o no es de Dios, si nos lleva a la unidad o a la división, si nos está acercando a la iglesia o nos está alejando de ella. Entonces, Pablo, otro de los puntos y de la manera que nosotros podemos discernir si un grupo de oración es de Dios o no es de Dios es a través de los líderes, quienes están encargados allí de liderar ese grupo de oración. Y hablamos de ellos puntualmente en el testimonio que ellos estén dando. Qué importante que los líderes de los grupos de oración den un testimonio íntegro de vida cristiana. Bien lo acaba de decir Pablo, que ellos lleven una vida sacramental, en unidad con la iglesia, que los líderes de los grupos de oración lleven una vida íntegra cristiana en todos los campos en los que se desenvuelven. Un cristiano no es solamente en un grupo de oración y en los otros campos familiares, de relaciones laborales, económicos, dejan de serlo, no. Un cristiano debe ser íntegro en todos los aspectos, especialmente estos líderes de grupos de oración. Qué bueno que aprendamos a discernir sobre estos líderes de los grupos de oración, que lleven esa vida íntegra, y que nosotros, que somos líderes del grupo de oración, nos examinemos también nosotros mismos. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida y experiencia cristiana? ¿Cómo es nuestro testimonio de vida cristiana? ¿Cómo nos están viendo nosotros y cómo nos está viendo el Señor a cada uno de nosotros que lideramos y somos líderes? Que nosotros nos evaluemos y examinemos. ¿Estamos dando testimonio verdadero de Jesús acá en la tierra? Otro de los puntos que nos permite discernir si un grupo de oración verdaderamente es o no es de Dios es de que este grupo debe movernos continuamente a la conversión. Un grupo de oración debe promover continuamente la conversión, es decir, que procure ese líder o ese servidor de oración que por medio del grupo que está facilitando, que está permitiendo, pues las personas tengan un cambio continuo, un cambio constante, pero que ese cambio sea para mejorar, que ese cambio sea para que seamos cada día mejores hijos, mejores padres de familia, mejores esposos, mejores novios, mejores jefes, mejores empleados, mejores compañeros, que seamos cada día mejores cristianos. Que ese grupo de oración nos lleve a morir al hombre viejo, al hombre antiguo, y a que haya continuamente un Pentecostés, un renacer continuo y constante en nuestra vida. Que cada vez seamos mejores personas y vayamos pareciéndonos más a ese proyecto de Jesús de Nazaret. Otro de los puntos en los que nos podemos basar para discernir si un grupo de oración es verdaderamente de Dios es si vemos que un grupo de oración está generando lucro y fama a los líderes que lo están llevando. Un grupo de oración no es para que los líderes, los encargados, se lucren y adquieran una fama. No, un grupo de oración es para el servicio de Jesús acá en la tierra, para que todos nosotros que participemos en él tengamos un encuentro personal con Jesús. Si vamos a un grupo de oración, pero vemos que quien está liderando, si está sacando un provecho personal de él, esto no es solamente de Dios, es una idea personal de empresa que una persona quiere tomar para lucrarse él mismo y sacar beneficios propios. No, un grupo de oración es para el crecimiento de la iglesia y de toda una comunidad.
Si el grupo de oración verdaderamente es una obra de Dios, debe llevarme, debe motivarme a mí como asistente a activar mi vida sacramental. Ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones. Debe acercarme a mí a la confesión, a la Eucaristía. Debe motivarme a amar más la iglesia. Un grupo de oración que no sea de Dios es aquel en donde continuamente pues me están hablando mal de las religiosas, de los sacerdotes, del Papa. Un grupo de oración en el que me hablen mal de la iglesia es un grupo en el que yo debo desconfiar y decir, esta no es la obra que Dios quiere, esto verdaderamente no viene de Dios. Por el contrario, un grupo de oración debe llevarme a mí, debe animarme a orar por los sacerdotes, a frecuentar la Eucaristía, a tener una relación más cercana con la iglesia, a conocerla más, a conocer la vida de los santos, de los mártires. Allí verdaderamente discernimos también si este grupo es o no es de Dios. Así es, queridos televidentes, yo los invito en este momento, pasemos a nuestra próxima sección, Huellas de Santidad, y al regreso cerraremos ya el tema que hemos preparado y que hemos desarrollado el día de hoy. Un saludo para todos ustedes. En el día de hoy les hablaré de San Ignacio de Loyola. Este santo nació en el año 1491 en el castillo de Loyola, al norte de España, cerca de los Montes Pirineos. El amor de Dios era su mayor fuente de entusiasmo para la salvación de las almas, por las que emprendió tantas y tan grandes cosas y consagró todas sus vigilias, oraciones, lágrimas y trabajos a todas estas. Recibió con extraordinaria bondad a los pecadores que se arrepentían sinceramente y los exhortaba a que se presentaran ante Dios en perfecto holocausto. También les decía que se era imposible imaginar el gran tesoro que Dios reservaba a quienes se le entregaban de todo corazón. El santo proponía a todos sus seguidores esta oración, la cual él también repetía muy a menudo, y dice: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi voluntad y todo mi pensamiento. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo retorno. Disponed a toda vuestra voluntad y dadme amor y gracia, que esto me basta sin que os pida otra cosa. Los jesuitas fueron fundados por San Ignacio y fueron uno de los más grandes sabios adversarios de los protestantes, y combatieron y detuvieron en todas partes el protestantismo. Les recomendaba que tuvieran mucha mansedumbre y respeto hacia ellos, que era el adversario, pero que también fueran preparados y que fueran hacia ellos muy instruidos para poder combatirlos. Él deseaba que todo el apóstol católico fuera muy instruido. Su libro más famoso se titula Ejercicios Espirituales. Este libro es el que mejor describe de cómo se hacen los santos ejercicios y es muy leído por muchas personas en todo el mundo. Este maravilloso libro fue escrito en 15 años. Su lema era: todo para mayor gloria de Dios. Con este, él expresaba todas sus acciones, palabras y pensamientos, para que Dios fuera así más conocido, más amado y mejor obedecido. San Ignacio nos deja con su vida grandes enseñanzas, y algunas de ellas son: debemos ser fuertes ante los problemas de la vida. Debemos aprender a ser humildes ante las riquezas. También debemos aprender y debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos transmitir a los demás el entusiasmo por seguir a Cristo. Debemos ser muy entregados a los demás y siendo muy caritativos como Él lo fue. Debemos aprender a perseverar en nuestro amor hacia Dios. Y por último, debemos ser siempre fieles y obedientes al Papa, un gran representante de Cristo aquí en la tierra. Con estas lindas enseñanzas que nos deja San Ignacio de su vida, quiero invitarlos a ustedes a que también, para que renovemos nuestro corazón, apliquemos estas enseñanzas a la vida nuestra, pues así seremos mejores personas cada día. Con estas lindas enseñanzas me despido de todos ustedes, diciéndoles que Dios los bendiga.
Amigos televidentes, hemos llegado a nuestra sección Intimidad con el Creador. Yo le invito para que en este momento usted se disponga interiormente para que hagamos un momento de oración, para que hablemos de amor con aquel que es amor. No sé cuánto tiempo lleves sin que hayas hecho una oración espontánea, una oración del corazón. Que sea esta la oportunidad, querido televidente, para que coloques allí delante de Dios todas tus necesidades, todas sus intenciones, pero que sea también la oportunidad para que tú le des gracias por el milagro de la vida. Yo te invito para que allí, si tú quieres, te coloques en actitud orante, cierres tus ojos por un momento, para que alejes un poco el ruido o el bullicio exterior que pueda haber donde tú te encuentres. Y te invito para que te dispongas a seguir conmigo esta oración, con tus palabras, con tu realidad, con tus necesidades y con tus propias intenciones. Padre de amor, en esta hora hacemos un acto de fe en tu presencia. Sabemos que tú eres omnipotente, omnipresente. Sabemos que tú nos ves, nos escuchas, donde quiera que estemos. Yo coloco delante de ti a todos y cada uno de los televidentes que en este momento se unen en esta oración y participan de ella. Dios de amor, tú conoces la vida, la situación, la realidad. Conoce las dificultades que cada uno de ellos está viviendo y está afrontando en este momento de su vida. Te pido, Dios de amor, que escuches el lamento de cada uno de nuestros corazones. Te pido que nos concedas la paz, la alegría y el consuelo necesarios para continuar nuestra vida, nuestro día a día, en medio de las dificultades que podamos vivir. Padre de amor, mueve nuestros corazones con el deseo de buscarte, con el deseo de encontrarte y el deseo de seguirte. Mueve, Señor, lo más profundo de nuestra vida para que tengamos una experiencia profunda de fe. Señor, haznos caer en la cuenta de nuestros errores, haznos caer en la cuenta de nuestras fallas y de nuestras equivocaciones humanas. Señor, yo te pido en esta hora por todos los televidentes que se encuentran enfermos, que nos ven desde una clínica, desde un hospital. Te pido por aquellos televidentes que se encuentren privados de la libertad. Te presento las necesidades de esos televidentes, donde los hogares se están destruyendo, porque hay infidelidad, porque se acabó el amor, porque no hay perdón. Te pido por aquellos jóvenes que quieren, Señor, dejar un vicio y que se sienten impotentes para hacerlo. Te pido, Señor, por aquellos niños que están al frente del televisor en este momento. Te pido para que esos sueños de niños se hagan realidad y que lleguen a feliz término. Señor, te pido por los comerciantes que nos siguen también y que tienen problemas económicos. Te pido por las madres solteras que se unen a esta oración y que te presentan la vida de sus hijos y sus proyectos de vida. Señor, son muchas las situaciones y las realidades. Te presento todas y cada una de ellas, aquellas que tú bien conoces. Padre de amor, te pido que no mires nuestros pecados porque son demasiados. Ten presente la fe con la que hacemos esta oración y coloca en nuestro corazón el deseo diario de buscarte 5 o 10 minutos y de hablar contigo, como lo haríamos con el mejor de nuestros amigos. Regálanos el don de la oración. A ti, amigo televidente, te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por entregarte en la cruz por mis pecados. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Líbrame de todo mal y de todo peligro, en todo momento y en todo lugar. No permitas que nada ni nadie me aparte de ti. Dame la capacidad de amar y de perdonar. Dame la dicha de ser amado y perdonado. Concédeme humildad en la victoria y fortaleza en la derrota. Humildad para reconocer mis errores y sabiduría para corregirlos. Bendice, Dios, los alimentos que voy a consumir, los lugares por los que voy a pasar y el dinero que vas a traer a mis manos. Bendice a mis familiares y amigos. Bendice lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Y a ti, Espíritu Santo, inspírame lo que debo decir y lo que debo callar, lo que debo hacer y lo que debo evitar. Que todo lo que haga sea inspirado por ti, sea para gloria tuya, salvación de mi alma
y la salvación de todos mis hermanos. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos televidentes, vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy en Renovando tu Corazón, los grupos de oración. Hemos ya hablado algunas generalidades y los hemos invitado y los hemos motivado para que participemos de los grupos de oración y para que también tengamos nuestro propio espacio de oración personal. Juan David, no queda más que agradecerle por la información que hemos compartido hoy con nuestros televidentes y aprovechamos también para hacer la invitación a los televidentes, de manera especial a los de La Ceja, para que participen de algunos grupos de oración. Así es, televidentes, acá en nuestro municipio. Desde la Renovación Carismática Católica desarrollamos varios grupos de oración. Tenemos los lunes asamblea de oración allí en el Centro de Laicos de San José, donde los siervos del Espíritu Santo hacen su asamblea de oración. Los días miércoles también en la terminal de transportes, acá mismo en el municipio, a las 7:30 de la noche, un grupo de oración. Y los jueves a las 7:30 de la noche desarrollamos nuestro grupo de oración con los jóvenes. Aquí en el parque principal, en la Corporación Servirred, todos los jueves a las 7:30 de la noche, una invitación muy especial a todos los jóvenes para que nos unamos en nuestro grupo de oración y experimentemos y tengamos una experiencia con Jesús permanente de conversión y de cambio en nuestras vidas. Yo aprovecho para despedirme y para enviar un saludo muy especial a los televidentes que nos siguen en los diferentes lugares de nuestra diócesis. Un saludo muy especial a los televidentes del municipio del Retiro, La Unión, Sonsón, El Peñol, Marinilla, Río Negro, los televidentes de La Ceja y a todos los televidentes que nos siguen en la ciudad de Bogotá a través del canal Sonríe TV. Un saludo también muy especial a quienes nos siguen a través de la internet. A todos ustedes no queda más que desearles una bendecida semana y nos encomendamos en cada una de sus oraciones. Que el Señor nos dé salud y nos dé vida para continuar cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado.